La bruja del dinero. El calor abrasador de la tarde que deslizaba por mi piel mientras caminaba por las estrechas calles empedradas en un pueblo remoto, había oído hablar de la bruja del dinero, una mujer gorda y misteriosa que decían poseía poderes sobrenaturales. Mi necesidad de dinero me había llevado a buscarla, dispuesta a probar cualquier cosa para cambiar mi suerte. Al llegar a su morada, una cabaña cubierta de enredaderas y rodeada de una espesa neblina, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Golpeé la puerta con nerviosismo y segundos después, una figura encorvada y de ojos penetrantes me recibió con una sonrisa siniestra. «¿Qué buscas, joven?», preguntó con una voz que parecía susurrar desde el más allá. Le expliqué mi situación desesperada y ella asintió, ofreciéndome una solución en forma de ritual. Con ojos brillantes me indicó que debía seguir sus instrucciones al pie de la letra, si deseaba atraer la fortuna, por supuesto. La noche cayó rápidamente y me encontré en el centro de un círculo dibujado en el suelo, rodeada de velas parpadeantes y objetos extraños. La bruja comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo, y una sensación de miedo y anticipación se apoderó sobre mí. Cerré los ojos mientras sentía la energía del ritual envolverme, y cuando los abrí de nuevo, me encontré en una dimensión distorsionada. La oscuridad me rodeaba y podía escuchar susurros inquietantes que parecían provenir de todas partes. Entonces, una figura apareció frente a mí. Era una versión distorsionada de mí misma, con ojos vacíos y una sonrisa retorcida. Me miró con malicia y susurró palabras que helaron mi sangre. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció y me vi de vuelta en la cabaña de la bruja. Mi corazón latía con fuerza mientras ella me miraba con una expresión sombría. Se han desatado fuerzas que no comprendes, joven. Ahora, la fortuna te perseguirá, pero también lo harán las sombras que acechan en la oscuridad. Temblando, salí de la cabaña y regresé a mi hogar, preguntándome qué había desencadenado con mi búsqueda de riqueza. Ahora, cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia de aquella figura retorcida, recordándome el precio que pagué por mi codicia. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes desde aquel fatídico ritual. A medida que el tiempo pasaba, las sombras parecían alargarse y los susurros se intensificaban. Me encontraba constantemente al borde del colapso, temiendo lo que acechaba en la oscuridad. Mi búsqueda de fortuna se había convertido en una pesadilla interminable. Aunque el dinero llegó a mí de formas inesperadas, siempre estaba acompañado de tragedias y desgracias. Mis seres queridos comenzaron a sufrir accidentes inexplicables, y la desdicha parecía seguirme donde quiera que fuera. Desesperada por romper el ciclo de terror que había desatado, volví a buscar a la bruja en busca de respuestas. Sin embargo, cuando llegué al lugar donde la había visto por primera vez, encontré el lugar envuelto en llamas y abandonado. La vieja había desaparecido, dejando solo ruinas y un rastro de misterio. Con el corazón lleno de pesar y arrepentimiento, comprendí que debía enfrentar las consecuencias de mis acciones. La codicia me había llevado por un camino oscuro y peligroso, y ahora debía luchar para encontrar una solución a todo esto. Decidí abandonar mi búsqueda de riqueza y enfocarme en reparar el daño que había causado. Me sumergí en obras de caridad y ayuda comunitaria, buscando redimirme a los ojos de aquellos que había lastimado. Pero incluso, mientras intentaba enmendar mis errores, las sombras continuaban acechando en las esquinas de mi mente. Las noches seguían siendo perturbadoras, y los susurros persistían en mi conciencia, recordándome la oscuridad que había liberado. Aunque luché con todas mis fuerzas por dejar atrás el horror que había desencadenado, sabía que nunca podría escapar por completo de las consecuencias de mi codicia.
El precio que pagué por mi búsqueda de riqueza fue alto, y ahora, cada día, es una batalla por encontrar la luz en medio de la oscuridad que había invocado. La bruja de Huautla. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos mientras caminaba por las calles polvorientas de un pequeño pueblo llamado Huautla de Jiménez, en México. Mi nombre es Isabel, y aunque siempre había sido escéptica respecto a lo sobrenatural, las historias sobre la bruja oscura que supuestamente rondaba estas tierras me habían cautivado y aterrado por igual. Desde que llegué al pueblo para investigar las tradiciones y leyendas locales, las historias sobre la bruja oscura habían resonado en cada conversación y cada susurro en las esquinas de las calles. Según decían, la bruja tenía la capacidad de robar niños en la oscuridad de la noche, llevándolos a su morada oculta en las profundidades del bosque. Intrigada por la historia, decidí adentrarme en el bosque al caer la noche, en busca de respuestas sobre la verdad detrás de la leyenda. El aire estaba cargado de tensión mientras avanzaba entre los árboles retorcidos, con solo el débil resplandor de la luna llena como guía. Finalmente, llegué a un claro en el bosque, donde una cabaña cubierta de enredaderas se alzaba ante mí. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando golpeé la puerta, preguntándome qué horrores aguardaban en el interior. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera lentamente, revelando una figura encorvada y envuelta en sombras. Los ojos de la bruja brillaban con una intensidad maligna mientras me miraba fijamente. «¿Qué buscas, forastera?», preguntó con una voz que parecía resonar desde lo más profundo de la tierra. Tragué saliva con dificultad antes de responder, explicando mi búsqueda de respuestas sobre la leyenda de la bruja oscura. La figura se rió con desdén, sus ojos brillando con una malicia que apenas podía contener. «Si buscas la verdad, prepárate para enfrentarla», dijo con voz grave. «Pero ten cuidado con lo que descubres, pues la verdad puede ser más aterradora de lo que imaginas». Con un gesto de su mano arrugada, me invitó a entrar en su morada, y así, con el corazón lleno de temor pero también de determinación, crucé el umbral hacia lo desconocido. La cabaña estaba envuelta en una penumbra densa y sofocante, iluminada apenas por el débil resplandor de las velas. El aroma a hierbas y especias impregnaba el aire, creando una atmósfera opresiva que me hacía sentir como si estuviera sumergida en un sueño febril. La bruja me condujo hacia el centro de la habitación, donde un círculo dibujado en el suelo parecía palpitar con una energía sombría. Con gestos fluidos y palabras susurradas en un idioma antiguo, comenzó a realizar un ritual cuyo significado escapaba a mi comprensión. Una sensación de malestar se apoderó de mí mientras observaba el espectáculo, consciente de que estaba adentrándome en un territorio desconocido y peligroso. Cada fibra de mi ser gritaba que huyera, que abandonara esta búsqueda insensata antes de que fuera demasiado tarde. Pero una fuerza más poderosa, un deseo insaciable de conocer la verdad, me mantenía atrapada en su hechizo. De repente, el ambiente se volvió aún más opresivo, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática. Un viento gélido sopló desde las sombras, y pude sentir la presencia de algo maligno, acechando en los rincones oscuros de la cabaña. Entonces, la bruja se detuvo abruptamente y levantó la mirada hacia el techo con una expresión de horror. Sus ojos se encontraron con los míos, y su voz tembló con un temor que no podía ocultar. «Aléjate de aquí, Isabel», gritó. «La oscuridad nos ha encontrado». Antes de que pudiera reaccionar, la habitación se llenó de sombras que se retorcían y se contorsionaban como serpientes hambrientas. Un grito rasgó el aire, y supe que era el mío. En un acto de puro instinto,
Corrí hacia la puerta, dispuesta a escapar de este infierno viviente. La noche se volvió borrosa mientras corría a través del bosque, con el sonido de mis propios latidos retumbando en mis oídos. No miré atrás, temiendo lo que encontraría si me atrevía a enfrentar las sombras una vez más. Finalmente, llegué al borde del bosque, donde la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de los árboles. Me dejé caer de rodillas en el suelo, jadeando y temblando, mientras el sol disipaba las tinieblas que me habían acosado. Pero aunque había escapado físicamente de la cabaña de la bruja oscura, sabía que las cicatrices de esa noche nunca desaparecerían por completo. La experiencia había dejado una marca indeleble en mi alma, recordándome la fragilidad de la línea que separa la realidad de la pesadilla. Y mientras me alejaba del pueblo, prometí a mí misma que nunca volvería a buscar respuestas en los rincones más oscuros del mundo, donde la verdad se esconde detrás de un velo de terror y locura. Porque algunas historias, algunas leyendas, están mejor dejadas en las sombras donde pertenecen, perdidas para siempre en el olvido. La noche de las velas. Había llegado a Nueva Orleans con la esperanza de sumergirme en su misterio, de sentir la bruma espesa del río Mississippi envolverme como un abrazo de lo desconocido. Mi nombre es Romina, y mi alma siempre ha sido y ansiado lo inexplicable, lo que se oculta en las sombras. La ciudad respiraba magia. Sus calles empedradas, las casas antiguas con sus balcones de hierro forjado y los cipreses retorcidos que parecían susurrar secretos al viento. Pero fue en la noche de las velas cuando todo cambió. Era una tradición ancestral. Cada año, en la víspera del solsticio de verano, los habitantes de Nueva Orleans encendían velas en sus ventanas y balcones. Decían que era para guiar a las almas perdidas, para que encontraran su camino de regreso a casa. Pero yo sabía que había algo más. La casa de la señora Laveau, la famosa bruja vudú, era mi destino. Las historias hablaban de sus conjuros, de su conexión con los espíritus y de su habilidad para doblegar el tiempo y el espacio. Me adentré en el barrio francés, donde las luces de las velas parpadeaban como estrellas caídas. La casa de la señora Laveau era una mansión de 2 pisos, con enredaderas que trepaban por las paredes y ventanas tapiadas. Golpeé la puerta con manos temblorosas. El crujido de la madera resonó en la noche. La señora Laveau me recibió con ojos profundos y cabello blanco como la luna. ¿Qué buscas, Romina?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le conté mi deseo de experimentar lo sobrenatural, de cruzar el velo entre los vivos y los muertos. Ella asintió y me condujo a una habitación oscura. Allí, rodeada de velas encendidas, la señora Laveau comenzó su ritual. Recitó palabras en un idioma antiguo y el aire se volvió denso. Las llamas de las velas danzaban y sentí que algo me observaba desde las sombras. El tiempo se distorsionó y me vi a mí misma en diferentes épocas y lugares. Entonces, apareció Marie Laveau, la legendaria bruja vudú. Su mirada penetrante me atravesó el alma. «Romina», susurró, «has abierto una puerta que no deberías haber cruzado». Me mostró visiones de tragedias, de almas atormentadas que vagaban sin descanso. El velo se rasgó por completo. Los espíritus se materializaron a mi alrededor. Susurros, lamentos, risas siniestras. Sentí sus manos frías acariciando mi piel. La señora Laveau intentó cerrar la brecha, pero era demasiado tarde. Había desafiado lo prohibido.
Desde entonces, los espíritus me perseguían. Sus ojos vacíos me observaban desde las sombras. Las velas ardían eternamente en mi mente. No podía escapar de Nueva Orleans, de esa tierra de brujas. Mi alma estaba atrapada entre los mundos, y solo en la noche de las velas podía sentir la paz momentánea. Los días se volvieron una amalgama de sombras y susurros. Nueva Orleans, con su aire denso y cargado de misterio, me envolvía como una telaraña. Las velas seguían ardiendo en mi mente y los espíritus me perseguían sin descanso. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. La señora Laveau me visitaba en sueños. Su figura etérea se materializaba al pie de mi cama. Sus ojos penetrantes buscaban respuestas. «Romina», susurraba, «debes cerrar la brecha que abriste. Solo así encontrarás la paz». ¿Pero cómo? ¿Cómo podía sellar lo que ya estaba roto? Investigué en los oscuros rincones de la ciudad. Los libros polvorientos de la biblioteca local hablaban de un antiguo ritual, uno que solo podía realizarse en la noche de las velas. Debía encontrar el lugar exacto donde los mundos se entrelazaban, donde el velo era más delgado. Encontré una tumba antigua, cubierta de musgo y olvido. Las inscripciones eran legibles muy apenas, pero algo me atrajo hacia ella. La señora Laveau apareció a mi lado. Aquí es donde debe realizar el ritual. Me entregó un cuchillo de hueso y una vela negra. La noche llegó. Las velas se encendieron en las ventanas de Nueva Orleans y yo me arrodillé frente a la tumba. El cuchillo temblaba en mi mano. Recité las palabras ancestrales, las mismas que la señora Laveau había pronunciado. El aire se volvió eléctrico y el velo se rasgó una vez más. Los espíritus se congregaron a mi alrededor. Sus ojos brillaban con deseo y dolor. «Romina», susurraron, «cierra la brecha». El cuchillo cortó mi piel y la vela negra se consumió. Sentí el poder fluyendo a través de mí, fusionándome con el otro lado. Entonces vi a Marie Laveau. Su figura se alzaba como una sombra gigante. «Romina», dijo, «has demostrado valentía, pero debes elegir. Quedarte aquí como protectora de los espíritus o cruzar al otro lado». Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Qué debía hacer? Miré a los espíritus, a las velas que ardían en mi mente. «Cierro la brecha», dije con voz firme. El velo se cosió y los espíritus desaparecieron. La señora Laveau sonrió. «Has encontrado tu destino, Romina». Y así me convertí en la guardiana de Nueva Orleans, la mujer que camina entre los mundos. Ahora, en cada noche de las velas, enciendo una vela negra en la tumba antigua. Los espíritus me observan desde la oscuridad, agradecidos y en paz. Y yo, Romina, sigo buscando respuestas en las sombras, esperando el último amanecer.